quiero comenzar, ¿no es cierto?, con este pensamiento. Yo no sé cuántas veces ustedes y yo sé cuántas veces yo probablemente, pero no sé cuántas veces ustedes han empezado alguna cosa y se han desanimado y se han rendido. Muchas veces nosotros tenemos planes, proyectos y queremos hacer cosas, pero nos desanimamos y nos quedamos allí a mitad de camino y, como decimos en nuestros países, tiramos la toalla. Bueno, el Señor quiere que nosotros no nos rindamos, sino que nosotros podamos tener el ánimo, la fuerza para hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer y que nosotros podamos avanzar hasta alcanzar nuestra meta, nuestro destino, nuestro llamado, porque todos nosotros que estamos aquí el día de hoy, que por la misericordia de Dios hemos llegado al conocimiento del Señor, tenemos un plan, tenemos un propósito de parte de Dios. Dice la palabra que Él nos escogió desde antes de nacer. Entonces, nosotros no somos un accidente de la naturaleza, no somos un accidente o un error de nuestros padres, sino que Dios tiene un propósito con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros y tenemos que alcanzar ese propósito. Amén. El mensaje que yo quiero compartir el día de hoy le puse por título: golpea otra vez. No te rindas, actúa en fe. Amén. Y toda la palabra de Dios, toda la escritura nos llama a nosotros a perseverar. Nosotros somos personas llamadas por Dios a perseverar. Cuando algo realmente nos interesa, estoy segura que nosotros perseveramos. Cuando queremos alcanzar alguna cosa, ahí estamos hasta que la alcanzamos. Pero las cosas de Dios muchas veces, por alguna razón, no perseveramos, no luchamos hasta llegar al final y alcanzarla, sino que empezamos y cuando ya vamos ahí a mitad de camino o a veces ya casi llegando al final, perdimos la fuerza, miramos los obstáculos y ahí quedamos. Pero el Señor nos llama a nosotros a ser hombres y mujeres de fe, jóvenes y jovencitas de fe. Amén. Y yo quiero invitarles a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13. Y a medida que voy a ir leyendo, voy a ir explicando, porque Dios nos llama a nosotros a ser gente que alcance grandes cosas por la fe. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, dice así el primer versículo: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Miren lo que dice el versículo 2: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Aquí nos está hablando, y quiero ponerles un poquitito de un trasfondo para que usted pueda entender el pueblo que nosotros entendemos como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. A través del tiempo y por la desobediencia que ellos tuvieron, el pueblo se dividió en dos. Es como que el país de los Estados Unidos, para que podamos familiarizarnos, se dividiera en dos. Y yo creo que viene división a todo esto al país de los Estados Unidos. Pero el pueblo de Israel, por la desobediencia, se dividió en dos y quedó una parte llamada el Reino del Norte, donde reinaron los que se rebelaron, y quedó una parte más pequeña llamada el Reino del Sur o Judá. Entonces, por eso que acá nosotros en el primer versículo dice ahí que en el año 23 de Joás, hijo de Joacás, rey de Judá, esto era lo que era el pueblo de Dios, comenzó a reinar
Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel. Ahí nos está mostrando los dos reinados que existieron después del reinado de Salomón. E hizo lo malo. Nos dice que este rey del reino de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de su padre y de su abuelo. ¿Ok? Se mantuvo allí y a causa de esto vino la ira de Dios. Porque cuando nosotros nos mantenemos en pecar y nos mantenemos en los pecados que Dios nos ha dicho que dejemos, la ira de Dios va a venir sobre nuestras vidas. El juicio de Dios, la reprensión de Dios, amén, para que nosotros podamos entrar en razón y podamos buscarlo nuevamente. Se encendió la ira, el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria. Fíjense que Dios permitió que los sirios vinieran y conquistaran a los israelitas. Y los israelitas, a causa del pecado, quedaron subyugados al rey de Siria. Pero el versículo 4 es un versículo muy importante porque nos habla de algo que pasó de este mismo rey que había sido un rey desobediente a Dios, que había sido un rey que se había mantenido en pecado, que se había mantenido en la idolatría. Dice, mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Entonces este rey que se había vuelto malo, que se había vuelto desobediente a Dios, que se había vuelto a la idolatría y que había permanecido en los pecados de sus padres, clamó a Dios, oró en presencia de Jehová. Y fíjese que a pesar de todo lo malo que este rey había hecho, dice la palabra que Dios lo oyó. Esa es una palabra de ánimo y de aliento para nosotros, que muchas veces pecamos contra Dios, que muchas veces nos rebelamos contra el Señor, pero tenemos la esperanza de que podemos volvernos al Señor, de que podemos clamar a Dios, de que podemos pedir misericordia, de que podemos pedir la ayuda de Dios. Y aún a pesar de esas situaciones, el Señor, en su misericordia, nos responde. Amén. Y como el Señor le oyó, Dios, versículo 5, y dio Jehová salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Es decir, en medio de esa situación donde estaban cautivos, este rey clamó y Dios le oyó y dice que les dio un salvador, les dio una persona que pudiera ir y pelear las batallas y salir de la mano de los sirios. Pero mira el versículo 6, porque nosotros tenemos que mirar esto y la palabra dice que todo lo que pasó antes y lo que fue escrito como ejemplo para nosotros. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Es decir, Dios los rescató y todavía no se apartaron. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Dios nos responde nuestras oraciones, Dios nos rescata, Dios nos libra de lo que estamos pasando y no nos apartamos del pecado. Amén. ¡Qué tremendo! Y no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Es decir, seguían con la idolatría, seguían con el pecado, a pesar de la misericordia de Dios sobre ellos. Bueno, la historia continúa, usted puede leer el resto de esa parte en su casa y usted va a ver que murió este rey, Joacás. Versículo 13 dice, y versículo 9. Durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. Versículo 14. Y aquí viene algo importante. Se murió este rey y vino otro rey llamado Joás, que
según la palabra del Señor, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, versículo 11, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Es decir, este que era el hijo continuó. Y yo quiero decirle, hermano y hermana y jóvenes, que nosotros no tenemos que continuar en los pecados de nuestros padres. Porque a veces las personas dicen, no, que mi papá fue así, entonces yo también soy así. No, nosotros podemos hacer la diferencia. El Señor nos llama a nosotros a hacer la diferencia, a ser diferentes. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar. Si nuestros padres hicieron cosas que no eran correctas, nosotros no tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tomar una decisión y decir, yo no voy a hacer lo mismo, yo voy a cambiar, yo voy a servir al Señor, yo voy a ser mejor. Ellos a lo mejor no tuvieron esta oportunidad, ellos a lo mejor no conocieron del Señor, pero yo conozco del Señor, así que yo voy a hacer la diferencia. Y este rey comenzó a reinar, este nuevo rey Joás en Israel, y durante ese tiempo que él reinó había un hombre, un profeta de Dios llamado Eliseo. Eliseo era un hombre que profetizó en la nación de Israel, en la parte norte, ¿no es cierto?, que estamos hablando de la que se había dividido, y él estuvo siempre trayendo palabras del Señor. Era un hombre que desde joven el Señor lo había llamado a Eliseo como profeta de Dios. Él, yo no sé cuántos de ustedes conocen o recuerdan la historia de Elías, el gran profeta de Dios que fue trasladado al cielo estando vivo. Eso usted lo puede leer en los primeros capítulos de este libro de Segunda de Reyes. Y la historia de Elías la puede leer desde el capítulo 13, 17 en adelante de Primera de Reyes. Entonces, él era un gran hombre de Dios, un profeta de Dios que hizo descender fuego del cielo, que el Señor usó para levantar el hijo de una viuda que había muerto, para darle vida. Y hizo grandes cosas en nombre de Dios. Pero un día él iba caminando y vio a un joven llamado Eliseo. Y cuando iba pasando sacó su manto y lo puso sobre Eliseo. Y Eliseo fue llamado al ministerio y Eliseo comenzó a servir a Elías y estuvo sirviendo a Elías como por 10 años. Estuvo caminando con Elías, estuvo haciendo lo que Elías le decía que hiciera. Muchas veces la gente quiere llegar a los lugares y quiere estar puesto en lugares visibles rápidamente, no quieren estar sirviendo, quieren servir en las cosas visibles, pero usted sabe que para que haya una cosa visible hay a veces mucho tiempo y mucho desgaste que nadie lo ve, que es en la parte invisible, en la parte que el resto de las personas no ven. Para poder llevar a cabo y llevar una obra adelante, no cree usted que siempre es llegar y pararse enfrente de algo. Se lleva tiempo, se lleva preparación, se lleva un montón de cosas. Y aquí este Eliseo que el Señor llamó a través de Elías, comenzó a servir. Pero llegó el momento en que el gran profeta de Dios, el hombre de Dios, Eliseo, iba a ser llevado al cielo. Y el Señor se lo reveló. Y le dijo Eliseo a Eliseo, le dijo, quédate aquí porque tengo que ir a tal parte. Pero este hombre quería estar tan cerca del hombre de Dios, quería estar hasta el último momento, que le dijo, no, yo voy contigo. ¿Cuántos Eliseos habemos en la obra de Dios? Personas que estamos allí con el hombre, con la mujer de Dios, con los líderes que el Señor ha puesto sobre nosotros y que vamos con ellos, que estamos dispuestos. A veces en las congregaciones uno se pregunta ¿con quién cuento? Y a veces uno no encuentra muchas personas. Con una mano a veces puede contar con cuántas personas cuenta realmente para la obra de Dios. Que en el momento que usted necesita, esta persona está ahí lista, dispuesta. Elías sabía que contaba con Eliseo, que Eliseo estaba allí listo para servir, listo para ir con él, listo para hacer lo que lo mandara. Y Dios nos llama en el día de hoy a ser personas que estemos listas, que estemos dispuestas para la obra de Dios en todo lo que somos, en todo lo que tenemos. Y dice la palabra que
llegó el momento en que Eliseo siguió y pasó esto una vez, 2 veces, 3 veces, donde el profeta le decía, quédate aquí porque voy a tal lugar. No, le decía, yo voy contigo, voy contigo, voy contigo. Estoy contigo, estoy apoyándote, voy a estar contigo hasta el final. Y usted sabe que Elías tenía un gran llamado de Dios, tenía un gran manto, se puede decir, así como el manto que tiene el hermano. Tenía un gran llamado de Dios sobre su vida. Pero él estaba a punto de ser arrebatado al cielo. ¿Quién iba a seguir la obra de Dios? El hombre que había estado allí, el que estaba dispuesto, aquel que cuando Elías necesitaba sabía que podía contar con él. Y le dice Elías a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga contigo? ¿Y sabe lo que le pidió Eliseo? Yo quiero, le dijo, una doble porción de tu espíritu. Es decir, lo que está en ti de parte de Dios, yo lo quiero y quiero más. Yo no sé cuántos de nosotros anhelamos más de Dios. Amén. Yo no sé cuántos de nosotros estamos desesperados por las cosas de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros queremos pasar más tiempo con Dios en oración. Yo no sé cuántos de nosotros queremos aprender más de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros estamos desesperados para que llegue el día domingo, para estar allí buscando y escuchando la palabra de Dios y sirviendo y invitando a otros. Yo no sé cuántos de nosotros estamos desesperados por venir el día miércoles a orar. No sé cuántos. Porque el día miércoles, cuando llega la oración, somos 1, 2 y a veces 3. Y estoy hablando, contando a mi esposo y a mí. Dios quiere que nosotros anhelemos más de Él. Decía el salmista, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando estamos desesperados, fíjese usted que buscamos de Dios. Lo vimos allí en el ejemplo del rey. Estaba desesperado, los sirios los tenían conquistados. Y él clamó a Dios. Cuando estamos desesperados, cuando queremos algo, cuando queremos alcanzar alguna cosa, le pedimos, Dios, ayúdame. Dios, te prometo que si tú me ayudas, me dejas hacer esto y esto otro, entonces yo te voy a servir. Y Dios en su misericordia muchas veces nos concede esas peticiones. Pero ¿sabe qué? No le servimos como Él se lo merece. Nos quedamos allí y ya conseguimos. Logramos hacer esto otro, Dios nos respondió, nos sanó, nos permitió llegar donde queríamos llegar y nosotros nos olvidamos de Dios. Dios, dame un trabajo, yo te voy a servir, voy a ser fiel, voy a apoyar tu obra. Dios nos da el trabajo y nada. Dios tenga misericordia de nosotros. Él quiere que seamos gente que le anhelamos, que le buscamos, que queremos más de Él. Gente con la cual se pueda contar. Usted no me diga que el Señor puede contar conmigo si en la iglesia local donde usted se congrega no se puede contar con usted, porque no se sabe cuándo usted va a estar o no va a estar. Dios nos ayude, amén. Porque la obra de Dios, hermano, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. Entonces nos dice la palabra del Señor que este rey, Joás, vio que este profeta de Dios, llamado Eliseo, estaba a punto de morir. Pero déjeme terminar la idea de lo que comencé. Entonces Eliseo estaba allí esperando, ¿no es cierto?, recibir la bendición de Dios. Es decir, voy a seguir la obra de Dios. Yo voy a ser el que siga lo que Dios comenzó en la vida de Elías. Y le dice Elías a Eliseo, ¿tú quieres una doble porción de mi espíritu?
¿Tú quieres más de Dios? Mira, solamente lo vas a recibir si me ves cuando yo sea quitado de ti. Porque usted sabe que Elías iba a ser arrebatado al cielo. Entonces, para recibir esa bendición de Dios, Eliseo tenía que estar allí, tenía que estar atento y tenía que estar sin distraerse. ¿Cuántas veces nosotros estamos distraídos? ¿Sabe usted por qué no recibimos muchas de las bendiciones de Dios? Porque estamos distraídos. Estamos distraídos con nuestras propias cosas. Estamos distraídos con las cosas del mundo. Entonces, Dios nos quiere bendecir. La bendición está allí, está que cae, pero no hay nadie que esté listo ahí para recibirlo. No hay nadie que esté listo para correr y agarrar la bendición de Dios. Pero Eliseo estuvo atento, y Eliseo estuvo atento, y cuando el Señor levantó a Elías de esta tierra, dice que aparecieron como carros de fuego. Y Eliseo gritó y dijo: Padre mío, sobre la vida de Elías. Y el manto de Elías, cuando él vio, el manto de Elías cayó. Y vino la doble porción sobre la vida de Eliseo. Y de ese momento, Eliseo, el hombre que había estado sirviendo a Elías, al hombre de Dios, comenzó a ser el profeta de Dios para Israel. Él sirvió como 10 años al lado de Elías. ¿Y sabe cuántos años sirvió para diferentes reyes de Israel? Como 56 años. Es decir, él sirvió a Dios en el ministerio como 66 años. Y fue fiel, y Dios hizo, si con Elías, por así decirlo, hizo 7 milagros, con Eliseo Dios lo usó para hacer 14, el doble. Y Dios quiere usarte a ti, y Dios quiere usarme a mí para hacer grandes cosas para Dios. Pero nosotros no tenemos que desanimarnos, nosotros tenemos que esforzarnos. Versículo 14 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora estaba un anciano. Eliseo se había vuelto un anciano, tenía más de 80 años, quizás 90 o quizás más, porque no sabemos exactamente qué edad tenía cuando fue llamado al ministerio. Pero si tenía 20, por ejemplo, entonces usted agréguele 66 más, que ya serían 86. Si tenía 25, ya sería como 91 años. Todos esos años él había servido al Señor fielmente, y ahora estaba a punto de morir. Y este rey, Joás, que no había servido a Dios, que no había sido fiel a Dios, de alguna forma tenía el conocimiento de las cosas de Dios y sabía que cuando muriera Eliseo, en un sentido iban a quedar como desprovistos de la seguridad, porque este hombre de Dios había estado sirviendo a los reyes y había estado trayendo palabra de Dios, palabra que muchas veces le dio la victoria a Israel, y ahora estaba que se iba, salía de este mundo. Entonces dice que Eliseo estaba enfermo y descendió a él Joás de Israel y lloró. Este rey, que no estaba sirviendo a Dios como correspondía y todo, lloró porque se le estaba yendo alguien que traía seguridad, alguien a quien Dios le hablaba. ¿Usted se ha fijado que muchas veces la gente es valorada cuando muere? Y la gente dice: tan bueno que era, tan buena que era. Pero antes no estaba la persona, ni se preocupaba de la otra persona. Pero cuando muere, la persona recién empieza como a valorar. Es algo de la naturaleza caída que valoramos a las personas, lamentablemente, cuando las perdemos. Valoramos las cosas cuando se pierden. Usted sabe cómo comencé a valorar el aire acondicionado todo este tiempo que no funcionó bien con el calor que hacía. Dios nos ayude a que podamos valorar
la obra de Dios, que podamos valorar al Señor Jesucristo primeramente, a lo que Él hizo en nuestras vidas, luego que podamos valorar la iglesia del Señor y podamos valorar a la gente de Dios y podamos valorarnos los unos a los otros, que podamos valorar hijos a sus padres, padres a sus hijos, hermanos a los hermanos en la fe, que podamos valorarnos los unos a los otros, que no tengamos que perdernos para recién valorar, para recién ver lo que esa persona valía. Entonces le dice Eliseo, estando ahí en su lecho de muerte, siendo un anciano, cuando llega este rey, Eliseo le dice en el versículo 15, segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 15, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel. Recuerde que Eliseo era un anciano, ¿ok? Le dice al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Allí Dios estaba dando una palabra al rey y una palabra para la nación de Israel. Recuerden que ellos habían estado cautivos mucho tiempo por los sirios, pero ahí le estaba diciendo el Señor que venía victoria. Pero muchas veces Dios nos da una palabra, y usted sabe que aunque Dios nos da esa palabra de victoria, nosotros muchas veces no alcanzamos esa victoria porque no hacemos nada, no nos esforzamos, esperamos que la cosa llegue allí. Y Dios quiere que nosotros nos esforcemos. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Amén. A veces nosotros estamos como encerrados y no vemos la salida. Aquí le dice el profeta, abre la ventana. Cuando usted abre una ventana, usted mira hacia afuera y ve ya no solamente lo que está dentro de las cuatro paredes, sino que ve más. Dios quiere que nosotros abramos por la fe esa ventana y podamos ver la victoria de Dios, la bendición de Dios que Él tiene para nosotros. Aquí la bendición era que si este rey, al tirar las flechas, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Es decir, Dios dio la palabra, va a haber victoria. Los sirios van a ser consumidos, van a ser derrotados. Y le puso las manos, aquí estaba el rey, y le dice, agarra el arco y la flecha. Abre la ventana. Todos entendemos lo que es un arco y una flecha, ¿verdad? Y el profeta anciano Eliseo, anciano pero lleno del poder de Dios, sirviendo a Dios hasta el último momento de su vida, hasta el último aliento, verdaderamente hasta el último aliento, puso sus manos, quizás, como usted sabe, las manos temblorosas de un anciano, las puso sobre este rey y dispararon, y dio una palabra. Era una palabra de Dios, era una tremenda palabra de Dios de victoria. Pero miren lo que dice el versículo 18. Y luego le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces la palabra de Dios era golpea. Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, solamente así como en golpear. Lo más probable era que ese golpear es cuando usted lanza una flecha y la flecha sale y cae, golpea la tierra. No le dijo cuántas veces, porque ya le había mostrado que había salvación. Ya el profeta le había ayudado,
Usted sabe como cuando uno toma a un niño pequeño que está recién aprendiendo a caminar, lo toma de la mano para que camine. Pero llega un momento en que ese niño va a fortalecerse y va a caminar solo. Y usted no va a tener que estarle tomando de la mano para que camine por el resto de la vida, ¿verdad? Bueno, lo mismo espiritualmente. El profeta le tomó la mano y le ayudó a disparar la primera vez y dio una palabra. Pero aquí le vuelve a decir, toma las saetas y le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Solamente 3 veces. Y mire lo que pasó con el hombre de Dios. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, ¿enojado contra quién? Contra el rey Joás, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Porque a veces lo que Dios nos ha llamado a hacer nosotros lo hacemos a penita, lo hacemos con falta de fe, lo hacemos con desánimo, no tenemos esa fuerza, no nos tomamos de la palabra del Señor para ir hacia adelante, sino que estamos poco menos que queremos siempre que nos estén empujando, siempre que nos estén arrastrando. Y hay un momento en la vida cristiana también, que a lo mejor vamos a necesitar ser tiraditos, arrastraditos un poco, pero no podemos vivir el resto de nuestra vida cristiana que nos estén empujando. No podemos vivir el resto de nuestra vida cristiana en que no me llamó el pastor, no me llamaron los hermanos. No, llega un momento en que tenemos que levantarnos y ser nosotros los que estamos llamando a otros. No podemos vivir, es que yo necesito que me llamen, necesito esto, necesito que... No, hay un momento en que nosotros tenemos que levantarnos para ayudar en la obra de Dios, para llevar la obra de Dios adelante. Dios ha declarado victoria, pero si nosotros no tenemos la fuerza y en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, apenas lo hacemos como lo hizo este rey, lanzó 3 flechas, 3 saetas. Y el profeta, que estaba moribundo, se enojó. ¿Sabe por qué se enojó? No porque era un enojón, porque si usted mira la vida de Eliseo, él fue un hombre muy pacífico en general. No tenía un carácter así violento. Sin embargo, él se enojó porque vio que la bendición de Dios que estaba ahí enfrente de él para el pueblo no la estaba tomando. Y yo no sé cuántas veces la bendición de Dios para nuestras vidas está frente a nuestros ojos y nosotros no la tomamos, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos, no buscamos más de Dios, no anhelamos más las cosas de Dios, sino que estamos distraídos con otras cosas. Otras cosas toman nuestra atención, otras cosas nos distraen. Los afanes de este mundo nos consumen. Y se enojó. ¿Sabe por qué? Porque vio en este rey una actitud derrotista. ¿Para qué si no me dijo cuántas veces yo lanzara? Tampoco le dijo que lanzara 3. Había más saetas allí que podría haber lanzado. Por eso le dice, si hubieran lanzado 5 o 6 veces, los hubieran derrotado a los sirios por completo. Versículo 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Es decir, ¿se acuerda que muchas veces el Señor le dijo a las personas que se acercaron a Él, de acuerdo a tu fe sea hecho? Porque hay una parte donde nosotros tenemos que poner en acción la fe que Dios nos ha dado. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos tener esa fe que mueve montañas, esa fe en Dios. Necesitamos actuar, necesitamos esforzarnos. Y muchas veces los grandes proyectos para Dios nunca se llevan a cabo, debido a que nosotros como creyentes nos encontramos con una oposición, la primera oposición en nuestras vidas, y nos desanimamos.
Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado por completo a los enemigos. Dios quiere que nosotros derrotemos a los enemigos en nuestras vidas. Hay enemigos que se levantan en contra nuestra para que nosotros no alcancemos el propósito de Dios. Pero si nosotros nos levantamos en fe, buscamos de Dios, esos enemigos van a ser derrotados, hermanos. Hay poder en el Señor nos ha dado flechas, nos ha dado saetas con las cuales nosotros podemos derrotar. Nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado la oración, nos ha dado el ayuno, nos ha dado el congregarnos, porque así, y muchas saetas más que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos vencer. Así que la próxima vez que nosotros digamos, va a haber ayuno congregacional, sea el primero, sea la primera, sin importar su edad, de anotarse allí y decir, yo voy a orar, voy a buscar de Dios. Mire, había una hermana que decía que cuando iba a un lugar de trabajo y sentía allí una contrariedad en ese trabajo y que daban ganas de salir corriendo y ya decir, no sigo acá, es que allí estaba la bendición de Dios para su vida. Y muchas veces a la primera contrariedad ya queremos salir corriendo y ya empezamos a hablar cosas, en lugar de tomar las armas espirituales y empezar a luchar, empezar a pelear contra los enemigos que nos rodean, en lugar de dejar el teléfono, en lugar de dejar el tiempo que perdemos en diferentes cosas, decir, no, yo voy a pelear esta batalla y la voy a ganar en el nombre del Señor. Amén. Amén. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Allí se había dado una palabra de que iba a haber victoria, pero había que tomarla, había que creerla. Tenemos la veracidad de la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdadera. Tenemos que la palabra de Dios es relevante, está por encima de todas las cosas. Pero tenemos que hacer algo con esa palabra, tenemos que tomarla, hermanos. Entonces dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Recuerden que el profeta estaba bien enfermo, murió. Porque la gente de Dios también muere. Sin embargo, él murió sirviendo al Señor hasta el último momento. Y ese llamado, ese manto que había estado sobre Elías primeramente y que había pasado a Eliseo, prácticamente no hubo sobre quién depositarlo. No había quien estuviera dispuesto o dispuesta para hacer la obra de Dios. Y quedó ese legado, ese poder sobre la vida y aún el cuerpo y aún los huesos de Eliseo. Porque no hubo quien dijera, yo estoy aquí, Señor, para seguir adelante. Yo estoy aquí para seguir adelante con tu obra. Y lo enterraron. Y dice la palabra, versículo 21, y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada. Iban unos hombres que iban a sepultar a otro, y cuando vieron que venía esta banda armada, arrojaron el cadáver, versículo 21, en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Fíjese que el poder de Dios había quedado allí. Dios tiene un poder que quiere depositar sobre nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos dispuestos a pelear? ¿Estamos dispuestos a seguir golpeando por la fe, lanzando las flechas para alcanzar los propósitos de Dios? ¿O estamos allí que ya nos desanimamos por cualquier cosa? Dios nos llama a servirle. ¿Y sabe cómo eso se va a saber? Porque cuando uno está sirviendo a Dios, se ve. Los frutos se notan. Amén. Amén. Nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestra entrega a la obra de Dios se va a notar. Dios te llama a servirle, hermano, hermana. El día de hoy Dios te llama a ser una persona con la cual la obra de Dios pueda contar. Dios te llama a ser una persona que no te desanime fácilmente y que cuando vengan los obstáculos tú te levantes y sigas adelante. Dios te llama a perseverar, Dios te llama a tener fe. Golpea otra vez, te dice el Señor. Levántate otra vez. Si habías dejado de servirle, si te habías desanimado, si ya no venías a la iglesia,
ya no venías a congregarte, ya tu ánimo estaba por el suelo. Ahora el Señor te llama, levántate. Una vez más, levántate. Toma otra vez las flechas. Lucha en el nombre del Señor. Y dile, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Amén. Les invito a ponerse en pie. Y vamos a orar al Señor. Yo te pido que tú hagas un compromiso con el Señor. No les voy a pedir que pasen aquí adelante a hacer el compromiso el día de hoy, pero haz un compromiso con el Señor. Señor, yo te voy a servir, yo voy a ser el Eliseo que estuvo allí al lado de Elías y tomó la bendición de Dios. Yo voy a ser la persona de Dios que tú quieres que yo sea. Cada uno de nosotros sabemos y tenemos un llamado de Dios en nuestras vidas, que no haya que andarte empujando cada vez, sino que tú estés listo, dispuesto, dispuesta para servir al Señor.